Hola profesor, buenos días, tardes o noche, dependiendo a qué horas esté viendo este video. Bueno, este video es para calcular las resistencias de la práctica que nos dejó que midiéramos 5 resistencias de referentes de 1 kilo hacia abajo. Como podemos observar, tenemos una resistencia, la primera resistencia, que es de 400 ohms de su valor teórico. Aquí tenemos lo que es la resistencia de 470 ohms, pero vamos a ver de cuánto es su resistencia real. Como podemos observar, profesor, en el multímetro, su valor real es de 464 ohms. Como podemos observar, en su valor real nos marca 464 ohms. En la resistencia 2, el valor es de 220 ohms como su resistencia teórica. Vamos a continuar con, con su valor de 0.215 ohms como su valor real, como lo podemos observar en las anotaciones. En la resistencia número 3, la resistencia teórica es de 820 ohms. Vamos a pasar a hacer su medición. Como lo podemos ver en el multímetro, nos marca una resistencia de 815 ohms como su resistencia real, como lo podemos observar aquí. La siguiente resistencia, que es la número 4, equivale a 1 kilo. Pasamos a hacer su medición. Como podemos observar en el multímetro, su resistencia real nos marca 991. Como podemos observar, aquí nos marca 991 ohms como su resistencia real. Y por último, la resistencia número 5, su valor es de 330 ohms. Y vamos a pasar a hacer su medición correspondiente. Como podemos observar, el valor que nos marca es de 328 ohms, como lo podemos ver aquí. Aquí en las resistencias ahorita no tenemos lo que está prácticamente energetizado, así que no importa cómo tomemos su medición, porque no tienen como que una polaridad por el momento. Bueno, al hacer la suma total de las resistencias teóricas nos da un valor de 2.8 kilo o 2800 ohms. Posteriormente vamos a sacar lo que es el voltaje teórico de esas 5 resistencias de los valores que ya les di hace un momento. Recordemos que para sacar el voltaje tenemos que sacar cuál es el voltaje total. En este caso vamos a sacarle lo que es, vamos a hacer la medición de nuestra batería, que ahorita estoy ocupando una batería de 9 voltios. Y como lo podemos observar en el display, nos marca una batería de 5.91. Ahora, como ya estaba yo haciendo mis prácticas, hace rato me marcaba 6 voltios. Entonces, como puedes observar, profesor, en la libreta tengo anotado lo que son 6 voltios de voltaje teórico. Recordemos que para sacar la corriente tenemos que utilizar la ley de Ohm, que es la corriente total, que es igual al voltaje total sobre la resistencia total que ya tenemos, que es igual a 6 voltios entre 2.8 kilo o 2800 kilo. Como podemos observar, aquí haremos la que es la cuenta. Dividimos 6 voltios entre 2.8 kilo, nos da como resultado 2.14 miliamperes. O si lo queremos ver de otra forma, nos da 0.00214 amperes, que es como lo tenemos ahorita. Posteriormente, para sacar la corriente de la primera resistencia,
tenemos lo que es el voltaje de la resistencia 1, que es igual a la corriente 1 por la resistencia 1, que es igual a 0.00214, que es lo que nos daba el resultado de acá arriba. Lo vamos a multiplicar por la resistencia teórica, que es 470, y nos da un valor de 1.006 voltios. Continuamos con el voltaje número 2, que es igual a la corriente 2 por la resistencia número 2. Como podemos observar, aquí la corriente es lo mismo, porque como podemos observar, la corriente pasa pues, por cada una de las resistencias, así que no pierde como que valor o es más grande su valor. Prácticamente los protones lo que hacen es que pasan por todo el circuito en serie y regresan. O sea, no hay como que un desgaste o una equivalencia. Entonces, vamos a ocupar el mismo valor, que es 0.00214, y ya nomás lo vamos a multiplicar dependiendo por la resistencia teórica. En este caso tenemos la de 220, que nos va a dar como resultado 0.471 voltios. La resistencia número 3, que es 0.0214 por 820, que es igual a 1.755 voltios. Tenemos la resistencia número 4, que lo vamos a multiplicar por 1000, que en este caso son 1000 ohms o 1 kilo ohm, que nos dan 2.14 voltios. Y la última resistencia, que se va a multiplicar por 330 y nos da un valor de 0.706 voltios. Al hacer la suma de estos resultados que nos dan 0.0016 más 0.471, 1.755 más 2.14 más 0.706. Como podemos observar, profesor, nos da un valor total de 6.078, que es equivalente a lo que teníamos a un principio de nuestra batería, que eran 6 voltios. Entonces con esto podemos como corroborar que nuestra operación está muy bien. Bueno, ahora continuaremos a sacar lo que es la corriente real de nuestro circuito en serie. Por esta ocasión, aquí como podemos observar, el circuito ya está conectado a nuestra batería de 9 voltios. Aquí lo que yo hice fue conectarlo directamente ya a lo que es al inicio y al final del circuito. En este caso vamos a ocupar para hacer la medición, vamos a ocupar lo que es en amperes de forma continua en 20 miliamperes. Bueno, aquí lo que vamos a hacer primero es, como podemos ver, lo que vamos a hacer es que ahorita el circuito está cerrado. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el circuito levantando una de las patas que prácticamente está conectado con la segunda resistencia. En este caso, como aquí tenemos el lado positivo, vamos a tocar la patita levantada con nuestra punta positiva y vamos a cerrar el circuito con nuestra punta de negativo, tocando la patita de la siguiente resistencia. Y como podemos observar en el multímetro, nos da un valor de 1.86. Bueno, en este caso, como ya es la segunda vez que hago mi práctica, hace rato me estaba dando de corriente real 2.10 miliamperes. Ahorita le estoy dando pues datos diferentes, porque obviamente mi batería se va desgastando y ya no me va dando como que los mismos valores que hace rato. Entonces voy a tomar como referencia los datos que yo ya tenía, pero más o menos le voy a hacer la medición de cada una de las resistencias para que vea de qué manera se hizo, pues ahora sí que cómo obtuve estos resultados. Van a ir variando a lo mejor un poco, como le comentaba, por el desgaste de mi batería,
pero al final de cuentas nos tiene que dar el mismo resultado del voltaje, que es lo que vamos a buscar con la fórmula de la ley de Ohm. Bueno, ahora vamos a proseguir volviendo ahora a conectar lo que es la resistencia número 1. Vamos a cerrar el circuito. Bueno, ahora vamos a continuar desconectando la patita de la resistencia número 2 que conecta con la resistencia número 3 para hacer el mismo procedimiento anterior. Bueno, como podemos ver ya la tenemos levantada y vamos a seguir tomando pues obviamente nuestra punta positivo y vamos a cerrar el circuito tocando la tercera resistencia. Como podemos ver en el multímetro nos da un resultado de 1.84. Hace un momento me daba un resultado de 2.05 amperes. Cerramos nuevamente nuestro circuito conectando la resistencia en su lugar y procedemos a desconectar la patita de la resistencia número 3 que conecta con la resistencia número 4. Y vamos a hacer su medición. Cerramos circuito y nos da un valor de 1.78 volts. 1.77 amperes. Hace un momento me daba un valor de 2.07 miliamperes. Cerramos el circuito nuevamente y desconectamos la resistencia número 4 que conecta con la número 5. Y conectamos el lado positivo y cerramos con negativo. Nos da un valor de 1.86. Hace un momento me daba un valor de 2.12 miliamperes. Y cerramos el circuito nuevamente. Y por último, la última resistencia. Levantamos la pata positiva. En este caso va a ser negativa, vamos por la polaridad que tenemos con la positiva. Me da un valor de 1.87. Hace un momento me daba igual un valor de 2.12 miliamperes. Bueno, vamos a volver a cerrar el circuito regresando la patita donde se va a conectar anteriormente. Bueno, ya tenemos nuestros datos de nuestra corriente real. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sacar el voltaje. El voltaje lo saqué de dos formas. La primera fue poniendo nuestro voltímetro de forma continua en 20 voltios. Ya que pues, nuestra batería es de 9 voltios. Y lo que hice es pues prácticamente pues medirla en sus dos patitas. Y como podemos observar en el multímetro nos da 0.85 voltios. Hace un momento me daba un valor de 0.92 voltios en la primera resistencia. En la segunda resistencia me da un valor de 0.39. Hace un momento me daba un valor de 0.41 voltios. La tercera resistencia me da un valor de 1.50, 1.49 voltios. Hace un momento me daba un valor de 1.57 voltios. La cuarta resistencia me da un valor de 1.81 voltios y hace un momento me daba un valor de 1.84 voltios. Y por último, la última resistencia me da un valor de 0.60 voltios en el multímetro y como podemos observar, hace rato me daba un valor de 0.65 voltios. Una. No.
Bueno, vamos a sacar lo que es el voltaje real. Aquí pues prácticamente lo hice de dos formas. La primera fue sumar el total de nuestros voltajes que nos dieron por cada resistencia y nos da un valor de 5.39 voltios, que es lo que tenemos aquí, 5.39 voltios. Bueno, otra de las formas fue usar la ley de Ohm, nuestra fórmula, que ocupamos al principio, que recordemos que es el voltaje, que es igual a la corriente de la resistencia 1 por la resistencia número 1. En este caso, lo que viene siendo nuestra corriente real va variando. Va variando muy poco y no como la teórica que prácticamente era igual, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo, que en este caso son 210 miliamperes. Lo vamos a multiplicar por la resistencia número 1, que es con su resistencia real, que en este caso es 4.64. Nos da un resultado de 0. Bueno, si lo queremos ver de 9.74 9.74 miliamperes, o si lo queremos ver como amper, nos da un resultado de 0.00974. Aquí lo que vamos a proseguir a hacer es que vamos a multiplicar. Bueno, aquí tenemos 0.97, que es el primer resultado que nos dio. La segunda resistencia nos da 0.00205 0.00205 amperes. Se va a multiplicar por la resistencia número 2, que son de su valor real, que es 215. Nos da un valor de 0.44, como lo podemos ver acá. Nuestra tercera resistencia nos da un valor de 0.00207 amperes. Lo vamos a multiplicar por la resistencia número 3, que su valor real, resistencia real, es de 815. Y nos da un valor de 1.68 voltios. Como podemos ver, aquí tenemos 1.68 voltios. Nuestra cuarta resistencia, perdón, es de 0.00212 amperes por su resistencia real, que es de 991, que esta era la de 1 kilo, y nos da un valor de 2.10 voltios, como lo podemos ver acá. Y nuestra última resistencia igual es de 0.00212 amperes o 2.12 miliamperes. Lo vamos a multiplicar por su resistencia real, que es de 328, que en este caso era la resistencia de 330 ohms teóricamente, y nos da un resultado de 0.69 voltios, como lo podemos observar acá. Si hacemos la suma de todas estas, de todos estos valores que nos dieron de voltaje, es 0.97 más 0.44 más 1.68 más 2.10 más 0.69. Como podemos ver, nos da un valor de 5.88 voltios, que prácticamente se acerca a nuestro voltaje de nuestra batería que teníamos en un inicio, que eran de 6 voltios. Este resultado lo obtuve con la ley de Ohm, y en la suma de, pues prácticamente del voltaje que nos dio, del voltaje real, la suma de los valores que nos dieron nos dio un valor de 5.39 voltios. Y, y eso sería pues prácticamente el resultado de nuestro circuito en serie.